Muy buenos días a cada uno de ustedes. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Hoy, gracias a nuestro Dios, podemos disfrutar de este nuevo día que Él nos regala. Podemos disfrutar de este tiempo donde juntos seguimos aprendiendo. Y creo que es un momento para crecer. Es un momento para dejarnos usar por Dios y que Él pueda ir tocando nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, en la clase pasada estuvimos charlando un poco de un tema que es fundamental en el liderazgo, que tiene que ver con la integridad del líder, la importancia de ser una persona íntegra. Hablamos un poquito acerca de que la integridad es aquello que nos hace ser quien realmente somos, es ser siempre el mismo y nuestra integridad tiene que estar basada en la misma integridad que reflejaba Jesús, en los valores que él reflejaba, en las cualidades que él reflejaba. Y en toda situación, en todo problema o ante cualquier crisis, tenemos que responder como respondería Jesús. Cuando tenemos integridad, habíamos hablado un poco de que vamos a poder vencer distintos obstáculos, va a ayudar al líder a no caer, sino a mantenerse firme en los caminos del Señor. La integridad es esa que nos va a ir orientando, nos va a ir ayudando y va a permitir que el pueblo de Dios confíe en nosotros, porque va a haber una transparencia en nuestra forma de vivir tanto en la iglesia como en nuestro hogar o en distintos momentos, vamos a ser siempre la misma persona, esa persona que busca cada día reflejar mejor a Jesús. Y en esta clase vamos a seguir viendo un poquitito de esto. Habíamos terminado la clase pasada viendo 4 factores que hacen que el líder termine mal su ministerio, su carrera. Uno de ellos era el dinero, después seguía el sexo, el poder y el orgullo. Y hoy vamos a estar viendo 4 factores más que van un poco de la mano con estos que ya vimos, pero vale la pena escucharlos, vale la pena traerlos a colación. Así que voy a estar compartiendo la diapositiva. Vamos a estar orando y luego damos inicio. Bendito y soberano Padre, amado Señor, gracias te damos por este nuevo día, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Pedimos que tú derrames de esa sabiduría sobre cada uno de nosotros, que permitas que nuestro corazón esté preparado para recibir tu palabra, Señor, y que podamos cada día realmente ser esos líderes íntegros, esos líderes que sienten el deseo de guiar a tu pueblo, Señor, hacia la verdad, de guiarlos bajo tu voluntad, Señor. Te pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estos 4 factores que nos llevan a terminar mal la carrera, estos otros 4, uno tiene que ver con, voy a agrandar la diapositiva, tiene que ver con este tema. Dejamos de escuchar y de aprender. Muchas veces, como líderes, podemos terminar mal, podemos terminar alejados del camino de Dios o incluso quedarnos paralizados o sin seguir creciendo, porque no queremos escuchar, no queremos seguir aprendiendo. Nos quedamos con lo que ya sabemos, con la forma en la que fuimos enseñados, quizás con los modelos de liderazgo que siempre ejercimos y no hay ningún cambio, siempre somos lo mismos. No queremos escuchar a nadie que nos diga, mirá, quizás si lo haces de esta forma, puede ser de bendición. Tratamos de siempre seguir nuestro mismo modelo. Es como que siempre seguimos la misma rutina, no queremos ir más allá o que haya que hacer algún cambio, alguna modificación. Y la respuesta de Dios ante esto es, sigue aprendiendo. Como líderes cada día tenemos que preocuparnos por conocer más la palabra de Dios, por vivir más la palabra de Dios, por buscar formas y métodos que sean de bendición para el pueblo de Cristo y así poder ir guiándolo. Tenemos que seguir aprendiendo. Desde el día que nacemos hasta el día que vayamos al descanso, nosotros tenemos la capacidad de aprender. Cada día vamos a aprender algo nuevo, pero está en nosotros realmente querer
a aprender eso nuevo, querer escuchar a esa persona que me está enseñando o esa persona que quizás me está dando un consejo, querer escuchar y luego querer poner en práctica eso nuevo que aprendimos. A veces, quizás por miedo, nos quedamos en la comodidad de lo que ya sabemos y no vamos más allá. Y cuánta bendición puede haber, ¿no? Cuando nosotros tenemos un corazón humilde, un corazón dispuesto a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él crecía, él seguía creciendo. Después Mateo 11:29 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Él decía, aprendan de mí. Nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús. Cuando Él era chico, Él ya crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Esa tiene que ser la misma intención que hoy esté en nuestro corazón. Que no hagamos oídos sordos a las enseñanzas, sino que realmente podamos disfrutar de ellas, obviamente analizarlas, ver si realmente eso que estoy aprendiendo va a ser de bendición, si va bajo la voluntad de Dios, como siempre digo, pero con ese corazón dispuesto a querer seguir creciendo. Después hay el segundo factor que sigue de lo que veníamos hablando, dice, dejamos de vivir por nuestras convicciones y se debilita nuestro carácter. Esto es algo muy serio. Como líderes muchas veces dejamos de vivir por lo que creemos, dejamos de vivir por fe, dejamos de lado nuestros valores, dejamos de lado ese reflejar a Jesús, eso que nos convenció, esa esperanza quizás que tenemos en el Señor. Dejamos de vivir por nuestras convicciones, por eso que creemos. Y es ahí donde nuestro carácter se va debilitando. Esa forma de ser que debe reflejar a Jesús se va debilitando. Comenzamos a obtener esa influencia de otro lado, de otras formas de vivir, de otros caracteres que reflejar, y nos olvidamos que como líderes cristianos tenemos que reflejar únicamente a nuestro Señor Jesús. Y la respuesta de Dios, afirma y examina. Nosotros tenemos que afirmar lo que creemos. Tenemos que estar seguros de esa esperanza que tenemos en el Señor. Tenemos que afirmar que nosotros creemos que el Señor Jesús vino al mundo y se entregó por cada uno de nosotros. Y examinar si esto que yo estoy creyendo realmente lo estoy viviendo. O estoy creyendo otras cosas, estoy viviendo otras cosas. Tenemos que hacer un examen y ver qué hay en nuestro corazón. El Salmo 139, su verso 23 y 24 dice, Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Digámosle al Señor que Él pueda examinar realmente lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Y si eso realmente es coherente con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros expresamos. Siempre Siempre es importante que cada día, ¿no? Nosotros podamos pararnos y reflexionar realmente, a ver cómo actué hoy, qué hice hoy. ¿Estuvo bien la forma en que respondí, la forma en que me manejé en determinada situación? Como ya le dije en otras clases, ¿no? Jesús lo haría de esa manera o de qué manera respondería Jesús. Ese autoanálisis también es importante. Bueno, el otro factor, dejamos de caminar en conciencia de nuestra influencia y mejores contribuciones. Dejamos de caminar en conciencia de nuestra influencia. Hablábamos en las primeras clases, y recuerdan, que ser líder es ser influencia, ya sea buena, ya sea mala, nosotros estamos influyendo en los demás. Y es importante esto, ¿no? Que siempre podemos recordar que nosotros somos ese ejemplo, nos están mirando y tenemos que realmente guiar al pueblo de Dios, no ser esa piedra de tropiezo. Y mejores contribuciones. Muchas veces
por quizás fatiga, cansancio, frustración, desánimo, va menguando nuestras contribuciones, nuestra forma de llevar adelante el ministerio, la pasión que quizás teníamos al inicio ya no la tenemos. Y eso va a hacer que todo nuestro ministerio se vaya debilitando. Por eso es importante que cada día le pidamos al Señor que Él nos dé nuevas fuerzas, que Él nos ayude, que Él nos sustente, que si hoy no estoy sintiendo la misma pasión que sentía al inicio, Él pueda despertar eso de nuevo en nosotros. La respuesta de Dios: renueva tus compromisos, renueva tu compromiso, recuerda tu llamado y pídele al Señor que te ayude a seguir caminando en Él. Dice Juan 17:19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. El otro texto dice, 2 Timoteo 2, 1 al 2. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confiadas por muchos testigos, perdón, confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirla a otros. Tenemos que seguir entendiendo las verdades de Dios, buscando comprenderla con la ayuda de nuestro Señor y enseñar esas verdades, transmitirlas a otras, para que esas personas puedan seguir transmitiendo esa verdad. Creo que es muy importante que cada día pidamos al Señor que Él renueve nuestros compromisos, que Él nos ayude a volver a eso que un día le dijimos: sí, Señor, heme aquí. Que nosotros realmente ese heme aquí que dijimos al Señor pueda ser renovado cada día en nosotros. Que cada día podamos sentir las mismas ganas, la misma emoción por servir al Señor. Su relación íntima con Dios está en extremo peligro. En extremo peligro porque cuando ya no tenemos una relación con Dios, cuando ya no tenemos esa relación con Dios, nosotros estamos lejos de su presencia. No lo estamos buscando, no estamos hablando con Dios. Ya Dios no está, no estamos dejando que Él obre en nosotros, porque no tenemos una relación con Él. Estamos comenzando a desconocer quién es Dios. Y es ahí donde estamos en peligro de rendir culto a otros dioses, de correr detrás de otras cosas, de seguir otras cosas, de glorificar o honrar otras cosas que no son nuestro Dios. Y ahí estamos en peligro, es un peligro grave donde podemos caer como líderes. La respuesta de Dios: sé más intencional en tu relación con Dios. Como hablábamos en la primera clase, recuerdo, que tengamos esa sed de buscar a Dios, ese anhelo de estar en la presencia de Dios, que saquemos tiempo para meditar, para orar, que, el ajetreo diario, las actividades diarias, la agenda cargada que a veces tengamos, no sea ese obstáculo entre nosotros y Dios, sino que realmente podamos ser administradores sabios del tiempo que el Señor nos da y podamos dedicarle el tiempo que el Señor se merece. Que en todo lo que hagamos pueda estar nuestro Dios impregnado. Dice Salmo 27:4, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Amén. Salmo 51:12 dice, devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Amén. Eso tenemos que pedirle al Señor. Que Él nos devuelva el gozo de la salvación, que nosotros podamos sentir esa esperanza que tenemos en Él y que también Él nos pueda dar ese espíritu que está dispuesto a obedecerlo. Bueno, esto eran los... Voy a dejar de compartir. Eran los 4 factores que me había faltado en la clase pasada por
tema de tiempo y demás, adelanté un poquito el Power y creí importante traerlos en esta clase. Creo que es muy importante que nosotros podamos entender y analizar nuestra vida. Si realmente estamos siendo íntegros, si realmente estoy comportándome como Jesús desea que me comporte, si todas mis actitudes y demás están reflejando a Jesús. Yo sé que ni uno de nosotros es perfecto, todos somos pecadores y tenemos cosas que tenemos que ir cambiando, que tenemos que ir transformando, pero no dejemos para mañana. Si hoy yo sé que tengo quizás un mal carácter, que quizás soy gritona o gritón, o quizás no tengo poca empatía hacia los demás, no sé cuál es ese rasgo, esa cualidad o eso que yo tengo que cambiar en mi vida, pero si yo soy consciente que tengo que cambiar eso, es tiempo de pedirle al Señor que nos ayude. No esperemos que pasen los días y que pasen los días y que eso siga creciendo ya dentro nuestro, porque es ahí donde nosotros vamos a terminar mal la carrera que nos queda por delante. Esa es la invitación con esto que veníamos charlando. Bueno, hoy también vamos a comenzar un nuevo tema que tiene que ver con ya el último tema que viene en esta materia de liderazgo y tiene que ver con los paradigmas emergentes del liderazgo. Vamos a charlar un poco qué es el término paradigma, qué es el término emergente. Vamos a hablar un poco acerca de dónde estamos parados como líderes. Es importante que como líderes conozcamos el contexto en el cual estamos, la situación actual que nos rodea y vamos a charlar un poco de esto, todo esto que se va incorporando o metiendo de alguna u otra forma a nuestra vida cristiana, a nuestra vida como iglesia. Hay cosas que son buenas, que son de bendición, que trae toda esta modernidad, ¿no? Pero hay otras que realmente nos terminan alejando de lo que Dios espera que seamos como cristianos, que nos terminan alejando de su presencia, como siempre digo. Y vamos a charlar un poco estos temas. Son temas donde sé que va a haber muchas opiniones. Algunas quizás van a coincidir conmigo, quizás otras no. Sentamos libres de expresar lo que pensamos, ¿no? Pero son temas que tenemos que tratar como líderes. Voy a estar dando una introducción a todo este tema. Espero que se entienda. Cualquier cosa que no se entienda, pregúntenme. Así lo vamos desarrollando y se puede llegar a comprender, ¿no? Bueno, si miramos a nuestro alrededor, vamos a ver que hay un montón de cosas que nos rodean. Muchas cosas, como dije hoy, son buenas, muchas cosas no son del agrado de Dios. Pero nosotros como seres humanos vivimos dentro de este mundo. No vivimos en una burbujita aislados al mundo, sino que formamos parte del mundo. Y la pregunta acá es, ¿cómo respondemos a todo lo que sucede en este mundo? ¿Cómo un cristiano responde a todo esto que nos rodea? Esa es la pregunta que se tienen que llevar para reflexionar. ¿Cómo respondo como líder cristiano ante todas estas situaciones, estos fenómenos, estas cosas que rodean a nuestro mundo? Estamos en la edad, según algunos autores, ¿no? Postmoderna, o otros autores la sostienen como edad moderna, y la forma de vida quizás es muy diferente a tiempos atrás. Cada día hay avances y avances y nuevas cosas, nuevos entretenimientos, nuevas, incluso nuevos valores que socialmente se los toman como valores, que no, ya nada tienen que ver con los valores del reino. Y estamos parados en esta tierra, estamos parados en esta situación y fuimos llamados como líderes a actuar en este tiempo, en este momento histórico. Hoy, si cada uno de nosotros está ejerciendo su liderazgo, es porque Dios quiso que así sea, que sea en este tiempo, en esta situación, en este momento. Y hay algo interesante, ¿no? Si nos ponemos a analizar, muchos de nosotros, y voy a tomar un término que usaba mucho Abraham cuando daba esta materia, ¿no? Muchos de nosotros somos esa generación bisagra. Una generación bisagra hace referencia a que muchos de nosotros nacimos en el siglo pasado.
Y si nos ponemos a ver todo lo que sucedía en el siglo pasado, a todos los avances y cosas que suceden en este siglo, hay una gran brecha de diferencia, ¿no? Nosotros nacimos en un siglo pasado donde fuimos educados por nuestros padres, quizás de una forma muy distinta a lo que sucede hoy, con una iglesia quizás con un poco distinta a la que estamos viendo hoy, con actitudes sociales o valores sociales distintos a los que vivimos hoy. Bueno, nos criamos en una, podríamos decir, ¿no? Parece un mundo distinto a todo lo que estamos viviendo hoy. Pero nosotros seguimos vivos. Nosotros tuvimos que pasar esa bisagra y estar en lo que nos rodea hoy. Y ahora la pregunta es, ¿cómo respondo como líder ante toda esta situación que me rodea? Si yo aprendí, fui creciendo, me educaron de una forma y hoy lo que se plantea es quizás muy distinto a lo que yo aprendí, con lo que yo crecí. Y es algo muy difícil para nosotros como líderes. Yo quizás nací ya en los últimos años del siglo pasado, pero sé que hay muchas personas que toda su infancia eh, y mitad de su adultez, una buena parte de su vida la pasaron en este contexto distinto. Y, y esto no quiere decir que es algo malo, al contrario, yo creo que es algo muy bueno. Es algo muy bueno que hoy sigamos teniendo líderes que, vienen de esa enseñanza quizás distinta a la que se plantea hoy. ¿Por qué digo esto? Hay un autor que es Francisco Bacón que dice que el estudio de la historia hace sabio a los hombres. Tener la posibilidad de que hoy haya líderes aún que hayan crecido con valores quizás y formas de educar, como dijimos, distintas a las de hoy, hace que nosotros podamos conocer cómo era el pasado, qué sucedía en el pasado. Todo lo que pasó antes va a influir en lo que nosotros estamos viviendo hoy, ya sea como sociedad, ya sea como iglesia. Todas las cosas buenas que sucedieron en nuestro pasado van a influir en nuestro presente. Todas las cosas malas que sucedieron en nuestro pasado, de una u otra forma, tenemos que conocerla porque pueden influir en nuestro presente. Si yo no conozco los errores que se cometieron antes, posiblemente como líderes vamos a terminar cometiendo los mismos errores. Si yo no conozco las enseñanzas que surgieron antes, hoy voy a carecer de ese conocimiento. No voy a poder seguir creciendo en esa enseñanza, en ese aprendizaje. Por eso es muy importante que veamos esto, ¿no? De que siempre lo que sucedió antes, de una u otra forma, va a ir influenciando nuestro presente. Y ahora viene lo importante. Lo que yo hago hoy como líder, ya sea bueno o malo, espero que sea bueno siempre, que sea siempre para honrar a Dios, va a influir a la futura generación, a esos niños, a esos adolescentes, a esos bebés que aún están en la panza, que van a nacer. Nosotros hoy como líderes vamos a influir en esa generación que vendrá. Entonces siempre nos tenemos que preguntar cómo yo quiero ver a la iglesia dentro de 50 años, dentro de 10, de 20, de 15 años. ¿Cómo quiero que esté el pueblo de Dios? ¿Quiero que siga el buen camino? ¿Quiero que siga caminando en la senda de verdad? En ese camino que nuestro Dios nos marca. ¿Cómo yo veo mi ministerio acá a 10 años? Veo nuevos líderes. ¿Y qué estoy haciendo al respecto para poder ver ese futuro hecho una realidad? ¿Qué estoy haciendo como líder? ¿Estoy marcando ese camino que es la verdad? ¿O estoy dejando que el mundo influencie de tal grado que me desvío del camino? Y si nos ponemos a reflexionar, siempre hubieron cambios, siempre hubieron cosas que a lo largo de la historia fueron cambiando, cosas que quizás siguen igual, otras cosas que se fueron modificando, ya sea en la vida de iglesia, en la vida normal, o sea, en todo lo que hacemos, ¿no? Siempre en la historia de la humanidad, digo, siempre hubieron cosas que fueron sucediendo. Si miramos un poco las edades de la historia, en la Edad Media, podemos ver que la fe
estaba en auge. La familia siempre estaba junta, unida, compartían lo que creían, compartían sus valores, todos los valores se aprendían en el hogar. Papá y mamá se encargaban de instruir a los hijos. Había esa unidad familiar, ¿no? Y la fe se vivía en el hogar. Era algo importante, algo necesario para la familia. Y esto era de mucha bendición. Pero ¿qué pasa después, cuando llega la nueva edad, este cambio, llega el renacimiento? ¿Qué sucede ahí? Ya la fe no era lo más importante, porque entró la razón. Y cuando entra la razón, muchas cosas se comienzan a cuestionar. Se comienza a cuestionar a Dios, se comienza a cuestionar distintos valores, distintas formas de hacer las cosas. Ya, ya la fe quizás se comienza a vivir más en lo privado, todos comienzan a pensar de forma distinta, ya no hay un mismo pensamiento unificado. Y si bien, si nos ponemos a pensar, esto de la ciencia, la razón, no es algo malo en muchos sentidos. En muchos sentidos no es algo malo porque nos hacen que podamos entender un poco más qué es lo que Dios quiere transmitir y demás. Está bueno tener sabiduría que viene de Dios. Es algo bueno. Pero por otro lado, la razón trajo consigo también otras consecuencias que no están buenas, que es donde empezó a crecer un mayor número de ateísmo, un mayor número de personas que ya no creían en Dios, que se alejaron del camino del Señor. Trajo cosas buenas, pero también trajo cosas malas. ¿Qué pasa más adelante? ¿Qué pasa cuando comenzamos en nuestro tiempo, en esta edad moderna o posmoderna, como le dicen algunos, en la que nos encontramos? Comenzó a haber un gran avance industrial. Si nos ponemos a mirar un tiempo atrás a lo que estamos hoy, hay un avance industrial impresionante, un avance tremendo en la tecnología, en la salud, en distintos aspectos de la vida social, hay avances. Pero ¿qué pasa? La familia comienza a destruirse. Si bien estos avances fueron buenos, ayudaron a la salud, ayudaron a la educación y demás, pero la familia comienza a cambiar ese ambiente familiar. Hoy papá y mamá trabajan, que no está mal, necesitamos trabajar para poder alimentar a nuestros hijos. Sabemos que vivimos en una sociedad llena de crisis económica, ¿no? Pero ya no están los mismos valores, hablo en lo social, ¿no? No quiero englobar a todas las familias, ya no hay los mismos valores que antes. Hay una rotura muchas veces de la familia, padres que se divorcian, hijos que quedan solos, hay una sobrepoblación, hay un montón de cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Hay una ruptura de esa relación de Dios y el hombre. Muchas veces ya Dios pasa a segundo, a tercer plano. Son más importantes otras cosas que realiza el ser humano. Es más importante el ser humano mismo o la creación misma se convierte en algo más importante que Dios. Es más importante nosotros que somos un ser creado que Dios mismo que es el creador. Eso es lo que está pasando hoy. No englobo a todas las personas, obviamente, pero es lo que está pasando en la sociedad en la que nosotros como cristianos estamos viviendo. Como cristianos, obviamente, no tenemos que dejarnos influir por todo esto, pero sí tenemos que marcar la diferencia en esta sociedad en la que estamos viviendo. Y es muy importante que nos podamos analizar porque muchas veces nosotros como cristianos caemos en muchos de estos fenómenos, en muchas de estas cosas que están sucediendo en la sociedad. Y nosotros como cristianos somos llamados a ser alguien diferente, a mostrar algo diferente, porque eso diferente se llama Jesús. Y eso es lo que somos llamados a anunciar en este mundo moderno en el que estamos. Hay un, hay una frase que me impactó muchísimo de un autor que decía así: en la historia de la humanidad hubo dos caídas. La primera llevó a la expulsión de los seres humanos del huerto del Edén, y la segunda caída tuvo lugar cuando le devolvimos el favor a Dios. Se me eriza la piel cuando digo esta frase, ¿no? Hubo dos caídas, cuando fuimos expulsados por nuestro pecado del jardín del Edén. ¿Y ahora qué hacemos?
nosotros estamos expulsando a Dios de nuestra vida. La sociedad está expulsando a Dios de su diario vivir. Dios ya no es lo relevante. Ya hoy todo lo que tiene que ver con el comercio, con la educación, la política, ya no le importa qué piensa Dios en lo moral. Ya no se tiene en cuenta a Dios para tomar decisiones importantes. Hoy vemos a muchos países que llevan una educación laica donde ya está privado hablar de Dios en las escuelas. En Argentina está privado hablar de Dios en las escuelas. Un docente no puede hacer una oración antes de comenzar sus clases. Esto está sucediendo en el mundo que nos rodea. Hoy a Dios se le saca de la ecuación. Hoy hago lo que quiero, decido como a mí me parece, y eso sucede a nuestro alrededor, hermanos. Y es algo serio realmente, que Dios ya haya pasado a un segundo plano, que no sea relevante para la mayoría de las personas en la sociedad. Y ahí es donde nos toca a nosotros como líder marcar la diferencia. Realmente estamos ante una sociedad que no busca de Dios, que a muchos no le interesa escuchar de que hay un Dios, que hay salvación, que hay redención. A muchos les gusta escuchar lo que a ellos les conviene, lo que es mejor para su persona, pero nosotros como líderes fuimos llamados por Dios en este tiempo, en esta situación, ante estos problemas que se están presentando y tenemos que marcar la diferencia. No tenemos que unirnos a toda esta situación que se está viviendo, no tenemos que comenzar a vivir como viven los del mundo, sino que tenemos que marcar la diferencia. No podemos vivir dentro de una burbuja, encerrados dentro de una burbuja, sino que tenemos que hacer algo para que esas personas que hoy dejan a Dios en segundo plano puedan volver a entender la importancia, lo necesario que es tener a Dios en nuestra vida. Puedan volver a entender que Dios es el creador de todo, que Él nos formó, que Él nos creó con un propósito hermoso que es alabar su santo nombre. Hoy tenemos como líder que transmitir que hay salvación en Jesús, que hay algo más después de la muerte, que cuando venga el Señor, cuando vayamos al descanso y el día que venga el Señor, vamos a resucitar, lo vamos a poder ver. Pero para ello, hoy, en este tiempo que el Señor nos regala de vida, es el momento de aceptar a Jesús. Somos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y de esto se trata un poco todo este tema que vamos a ir hablando. Quería darle esta introducción para que se pueda entender un poco más a dónde va apuntado este tema. A que como líderes tenemos que actuar, tenemos que responder ante esta situación que se está viviendo socialmente. No podemos hacer, como dice una frase, ¿no? No podemos hacer la vista gorda a todo esto, a todo esto que está pasando, a toda esta problemática que se está viviendo socialmente. Bueno. Espero que vayamos bien hasta aquí. Cualquier duda, ustedes pregunten, ¿no? O consulten o lo que necesiten, ¿sí? Voy a estar compartiendo una diapositiva que va sobre el tema. A ver, ¿dónde la tengo acá? La voy a agrandar. Bueno. Paradigmas emergentes de liderazgo, modernidad y sus consecuencias. La modernidad, como dijimos, trae cosas buenas, pero también hay muchas consecuencias en todo esto que estamos viviendo hoy. Bueno, para explicar un poquito, paradigma hace referencia a los modelos de liderazgo que podemos llegar a ejercer. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que hay distintos tipos de modelos y nosotros, como líderes cristianos, el único modelo que tiene que realmente estar presente es el modelo que Jesús plantea? Paradigma es igual a decir modelos. Y emergente tiene que ver con la forma, con la forma que nosotros respondemos ante las situaciones que estamos viviendo. No siempre vamos a responder de la misma manera, porque son distintos tiempos, distinta situación. El modelo siempre va a ser ese que refleja a Jesús.
Y la forma de responder, vamos a tener que analizar la situación o el problema en que nos presentamos y decir y preguntarnos, ¿no? Más que decir y preguntarnos cómo respondería Jesús. Vamos a estar viendo un poco esto, ¿sí? Esta modernidad trae distintos fenómenos, ¿no? Distintos fenómenos en los cuales nosotros nos podemos ver involucrados, incluso estar siendo influenciados por estos fenómenos que lo único que hacen es que terminemos mal la carrera, que terminemos alejados de Dios y que terminemos guiando, y esto es muy serio, que terminemos quizás guiando al pueblo de Dios por un camino incorrecto y no por el camino que nos traza el Señor. Y el primer fenómeno que se presenta tiene que ver con tiene que ver con la secularización. Creo que esta palabra es conocida, ¿no? Muchas veces decimos en mi vida secular o voy a dar un ejemplo, ¿no? Eh, Sin ofender a nadie, ¿no? A veces se dice en los casos de los pastores, ¿no? Muchos pastores no son dedicados, sino que tienen un trabajo aparte de lo pastoral. Y ahí a veces decimos, ¿no? En mi trabajo secular, por ahí se escucha, ¿no? En mi trabajo secular o en lo que hago fuera de la iglesia, como cristianos, ¿no? A veces separamos la vida de iglesia de la vida de los días de la semana, ¿no? A veces la iglesia la encerramos en el sábado y todos los otros días vivo de una forma distinta. Ahí es donde se presenta esto de la secularización. Podemos definirla como un proceso mediante lo sagrado, lo divino, lo espiritual, es eliminado del contexto cultural, es separado, es eliminado del contexto cultural y se entroniza lo que es de este mundo. Es decir, todo lo que tiene que ver con Dios se va para un lado y todo lo que tiene que ver con el mundo se va por el otro. Y todo eso que viene del mundo es lo más importante, lo más relevante, lo que se pone sobre un trono. El Estado, la ley, lo público va por un lado, la creencia, la vida de iglesia, la vida espiritual va por otro lado. Secularización. Y en esto hay algo muy interesante que cuando me ponía a estudiar un poco, me puse a reflexionar, ¿no? Quiero dar un ejemplo de secularización que se está viendo hoy y tiene que ver con América Latina y con los países europeos. Si vemos América Latina, tiene una fe bastante arraigada, hay muchas denominaciones cristianas, muchas personas son cristianos, hay un buen número de cristianos en nuestro continente. Y es interesante lo que sucede con Europa. Los países europeos en el siglo XVI, siglo XV más o menos, si no me equivoco, eran la cuna del protestantismo. Podríamos decir que era la cuna de todo lo que tenía que ver con el cristianismo, con la fe. Ellos, cuando conquistaron nuestro continente, cuando nos colonizaron, trajeron consigo todo esto de la fe. Y podríamos decir que de una u otra forma fuimos evangelizados por los europeos. Ahora, ¿qué pasa? Si nos ponemos a mirar los países europeos, cada día crece más el número de ateos, el número de personas que no quieren saber absolutamente de que hay un Dios, que directamente dicen Dios no existe. Antes el continente europeo era la cuna del cristianismo, la cuna de la fe, y hoy pasa a ser la cuna del ateísmo. ¿Y por qué sucede esto? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué sucedió esto? Sucede esto porque la secularización entró en la vida de los cristianos. Se comenzó a separar lo espiritual de la vida normal, podríamos decirlo, entre comillas, ¿no? De la vida que vivo durante la semana. Lo espiritual dejó de ser relevante, Dios dejó de ser relevante. Ya no lo llevo a Dios en todo lo que hago, sino que lo llevo solo ahí dentro de un edificio, dentro del templo, un determinado día en la semana. Ahí me acuerdo de Dios. Y durante la semana Dios no va conmigo. Durante la semana Dios queda encasillado allí, dentro de ese edificio que llamamos templo. Y esto es algo grave.
Y vemos que está pasando en Europa y lo decimos, bueno, está pasando en Europa, yo estoy acá en América y estoy lejos de esto. Y no es así. Esto está pasando dentro de nuestra iglesia. Esto está pasando dentro de nuestra vida como cristianos. ¿Cuántas veces nosotros durante la semana nos olvidamos de Dios? ¿Cuántas veces encasillamos a Dios dentro del templo y nos acordamos de Él el día sábado? Es importante, obvio que es importante acordarnos de que Dios nos dio un día de reposo, un día donde podamos reencontrarnos con Él, donde en comunidad con la iglesia podamos alabar su santo nombre. Pero durante la semana yo tengo que vivir con Dios. Dios tiene que formar parte de mi vida. Realmente durante la semana está Dios presente en lo que yo hago. Está Dios presente en mi trabajo, en mi estudio, en mi escuela. Él está presente en el hogar. Hoy, lamentablemente, está pasando esto en nuestra iglesia. No solo en nuestra denominación, sino en casi todas las denominaciones sucede esto. Que en momentos sí buscamos a Dios, pero en otros momentos Dios no está presente. Muchos cristianos, muchos cristianos por ahí dejamos en nuestro trabajo, no mencionamos que somos cristianos o como jefes a veces no decimos que somos cristianos porque nuestra forma de actuar o nuestra forma de responder ante el trabajo y demás no es de un cristiano, no refleja a Jesús. Entonces, para no dar explicación, mejor no digo que soy cristiano. Secularización. Separo a Dios de mi diario vivir. Hay un, hay una frase que dice Witter, él dice así, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, creo que se pronuncia, puede haber proclamado que Dios está muerto. Este filósofo proclama que Dios está muerto, pero aparentemente unos pocos americanos asistimos al sepelio. Qué dura esta frase, ¿no? Es realmente duro lo que dice este autor. Pocos cristianos asistimos al sepelio. El autor anterior decía que Dios está muerto, pero muchos cristianos ni siquiera nos interesamos para ir al sepelio. No nos interesamos por buscar a Dios. No nos interesamos para buscar de que Dios esté impregnado en todo lo que hacemos. No hay un interés de parte del cristiano. Nos decimos ser cristianos, pero muchas veces no actuamos, nos vivimos como un cristiano. Tenemos una nula importancia. En esta frase vemos que hay una nula importancia de la sociedad en torno a Dios, en torno a quién realmente es Dios. Y nosotros como cristianos no nos tenemos que dejar influenciar por esto. Sabemos que tenemos un Dios y un Dios que está vivo, un Dios que está obrando, un Dios que existe, un Dios que es real, un Dios que creó todo lo que nos rodea, un Dios que es eterno. Ese es nuestro Dios. Pero muchas veces nosotros mismos como cristianos no demostramos, no expresamos que tenemos a este Dios, sino que lo dejamos ahí en el olvido, ahí encasillado. Lo usamos en áreas que me convienen, en otras áreas me olvido que tengo un Dios. Ahí estamos siendo, ahí estamos dejando que este fenómeno invada nuestra vida cristiana, invada todo lo que somos como cristianos. Realmente es un llamado a que podamos analizar nuestra vida, que podamos analizar si realmente soy cristiano en todo tiempo, si realmente sirvo a Dios y alabo a Dios en todo tiempo, si soy íntero, como hablábamos la clase pasada, ¿no? Si soy íntero o encasillo a Dios en determinadas situaciones o lugares. Bueno, otro fenómeno que nos está invadiendo, que muchas veces nos influye y tenemos que no caer en esto, tiene que ver con la privatización de la fe. Privatización de la fe eh, en aspectos de nuestra vida, ¿no? Dice,
este fenómeno tiene que ver con esto, ¿no? Es permitido que la fe sea abrazada de forma privada, pero debe permanecerse privadamente y no demostrarse de forma aparente y abierta. Soy cristiano, pero no demuestro que soy cristiano, en otras palabras. Asisto, formo parte de un cuerpo de Cristo, asisto a una iglesia, pero nadie sabe. En mi trabajo no saben que yo voy a la iglesia o que soy cristiano. En la facultad, en el lugar donde estudio, los que son más jóvenes, ¿no? En las escuelas, mis compañeros no saben que soy cristiano. Vivo de tal forma que no demuestro que soy cristiano. Este fenómeno va muy arraigado con el de secularización. Van uno con el otro, podríamos decir, ¿no? Hay un, seguro conocen a esto, ¿no? A McDonald's. Seguramente alguna vez han hablado, escuchar de esta compañía, de esta empresa que es multinacional, iba a decir multimillonaria, también lo es, pero está en todos los países, ¿no? Es una cadena global. Y el creador de McDonald's decía lo siguiente, miren, presten mucha atención en lo que decía. Creo en Dios, la familia y McDonald's. Y en la oficina, ahí en mi ámbito de trabajo, este orden es revertido. Es decir, que en mi ámbito de trabajo, yo primero creo en McDonald's, es lo primero, luego la familia y por último queda Dios. Y esto decía una persona que es muy conocida, ¿no? Y esto a veces no lo decimos con palabra, pero lo estamos viviendo. Como hoy decíamos, ¿no? En cierto lugar yo digo que soy cristiana o que soy cristiano, pero en cierto lugar no lo menciono. Aún quizás decimos, bueno, esto le pasó a este empresario, ¿no? Pero no, nos pasa a nosotros también. Hoy aún vemos hermanos que tienen vergüenza de decir que son cristianos. Tienen vergüenzas de contar en la jóvenes que nos pasa, ¿no? Como líderes jóvenes vemos jóvenes que hoy no quieren contar que son cristianos. No quieren compartir su fe, no quieren decir, yo sirvo en la iglesia, Dios me llamó a hacer esto, yo creo en Dios, yo soy distinto porque vivo como Dios pide que yo viva. Tenemos hermanos, tenemos jóvenes que tienen miedo, que tienen vergüenza de decir esto. Y eso realmente nos lleva a ver que todos estos fenómenos no están aislados a nuestra vida de iglesia, a nuestra iglesia en sí, ¿no? Sino que cada vez se están metiendo más, cada vez hay más influencia de todos estos fenómenos en nuestros hermanos, en nosotros como líderes incluso. Como líderes no quedamos apartados de todo esto, sino que muchas veces está ahí, muchas veces ese fenómeno está ahí. Y nosotros miramos para otro lado, lo hacemos sentir como que todo esto está bien, que todo esto es algo normal, cuando no es algo normal, no tiene que ser algo normal que jóvenes tengan vergüenza de decir que son cristianos, que en nuestro trabajo ni siquiera mencionemos que somos cristianos. No, no tiene vergüenza de decir yo creo en Dios. Lo tenemos que proclamar, tenemos que realmente decir que yo creo en Dios y vivo como Dios y honra a Dios porque yo vivo de esta forma. Gloria a Dios porque Él me llamó. Creo que vivir la fe en lo privado, en lo oculto, es algo que deshonra a Dios. Somos llamados a ser testigos suyos, testigos suyos. A eso somos llamados. Y viviendo la fe en lo privado, esto va a ser imposible. Viviendo mi fe ahí en lo privado, en lo oculto, viviendo mi fe solo el día, solo un determinado día, viviendo mi fe solo ahí dentro del cuerpo de Cristo, no vamos a poder ser testigos de Dios, ser testigos de Jesús. No vamos a poder proclamar las buenas nuevas de salvación. No voy a poder proclamar las buenas nuevas de salvación si no soy íntegro. Si dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia, me comporto de tal forma, sirvo y demás, pero ahí afuera me olvido que soy cristiano.
Ahí afuera actúo de tal forma solo para agradar a los demás y no para agradar a Dios. Una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿en qué orden está Dios? ¿Cuál es el orden de mis prioridades? ¿Dios es el centro de mi vida? ¿Dios va siempre conmigo en todo momento, situación, problema, tiempo, en cualquier lugar donde yo esté? ¿Dios está conmigo? ¿Estoy reflejando a Dios allí? ¿O lo dejo escondido? Lo dejo ahí en lo oculto. ¿Llevo una vida aparte de la vida espiritual? Lo espiritual por un lado, el creer en Dios por un lado, y lo demás, el trabajo, los estudios y todo lo que hago por otro lado. Llevo una vida apartada a la vida espiritual, a la vida de iglesia. Llevo una vida aparte de eso. Me está pasando como le estaba pasando al creador de McDonald's. Depende de la situación, Dios es lo primero, pero depende de la situación, mi trabajo es lo primero, mis estudios es lo primero, mi hobby quizás está siendo lo primero en mi vida. Es una invitación realmente a reflexionar en nuestra vida. Mirémonos primeramente nosotros y veamos qué estamos siendo como líderes. Bueno, privatización. Este autor decía: fe cristiana es socialmente un evento irrelevante aún si es un compromiso privado. Como decíamos hoy, ¿no? Si yo estoy solo viviendo mi fe en lo privado, ahí escondido, entonces es un compromiso, está haciendo algo irrelevante para mí. Si mi forma de actuar, de vivir, no está reflejando mi fe, entonces esa fe que yo digo tener es algo irrelevante para mí. No está siendo lo más importante. Dios no está siendo el centro de mi vida si vivo de esta forma. Bueno, uno más. Vamos a ver. Naturalismo reductivo. Suena a algo muy alejado de nosotros, todo lo que tiene que ver con esto, con este término, ¿no? Naturalismo, reductivo y todo esto, pero la verdad es que no es algo tan alejado de nuestra vida cristiana, ¿no? De ser cristianos. Muchas veces este fenómeno está tan metido y por ahí no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que está ahí. Este, este fenómeno dice: Dios no existe, proclama que Dios no existe. Solo lo material es real, el hombre es el tesoro de todas las cosas. Para definir, ¿no?, lo que es el naturalismo reductivo. Se basa en que el hombre es el centro de todo, el hombre es lo importante. El hombre es lo que realmente existe, lo que realmente hace que sucedan todas las cosas. El hombre es el que tiene la razón. Este fenómeno lleva a que nosotros nos creamos el centro del universo. Y muchas veces caemos en esto. Muchas veces pensamos en que yo soy más importante. Lo que yo hago es más importante. Lo que yo digo es más importante. Yo actúo de esta forma y me parece que está bien, cuando en realidad me estoy olvidando que hay un Dios que me está viendo, que hay un Dios que me creó, que gracias a ese Dios hoy yo tengo vida, que gracias a ese Dios hoy yo puedo tener quizás cierta habilidad o cierta profesión o cierto don. Es gracias a Dios y no gracias a que yo soy o que yo tengo razón, la razón. Es algo que a veces nos sucede, ¿no? Y por ahí decimos: no, no me pasa, pero si me pongo a mirar muchas veces, muchas veces buscamos ser el centro de atención, cuando Dios tiene que ser el centro de atención, cuando Dios tiene que ser lo que es honrado, lo que es glorificado, y no nosotros mismos. Este, Este siguiente, que seguramente es otro fenómeno, que va un poco también con los anteriores, ¿no? Van, como si podemos ver, todos los fenómenos van encadenados, van de la mano, como van relacionados, ¿no? Y este es uno que también lo estamos viviendo, que muchas veces está influenciando nuestro liderazgo, que tiene que ver con el dualismo. El dualismo seguramente se hace en la imagen del dibujo que está abajo, ¿no?
del yin y el yang. El dualismo lo podemos definir como la vida está dividida en pares que ya no están conectados. El yin y el yang lo que expresa es que el bien está por un lado, el mal está por el otro lado, que se vive de forma separada las cosas. En nuestra vida, como cristianos, podemos caer en esto de que la carne va por un lado, el espíritu va por otro lado. Lo que yo hago en mi cuerpo no va a afectar lo que yo vivo en el espíritu. Y esto es una real y profunda mentira. Si yo hago algo en la carne, va a afectar, obviamente que va a afectar mi espíritu. Va a afectar mi fe, va a afectar lo que yo creo. No hay forma de vivir la carne por un lado y el espíritu por el otro. No hay forma de separar esto. Los pecados que yo cometo en la carne van a afectar mi vida espiritual, van a afectar mi relación con Dios. Vamos a poner un ejemplo. Si yo mutilo mi cuerpo, daño mi cuerpo, total, eso no va a afectar lo que yo siento, lo que yo vivo en mi parte espiritual. Y no es así. Si yo daño mi cuerpo, si yo no cuido mi salud, por ejemplo, toda mi vida, todo lo que yo siento, todo lo que yo pienso, todo lo que yo vivo en mi vida espiritual, se va a ver afectado. Mi ministerio se va a ver afectado si yo no cuido mi salud. Yo no puedo separar la salud de las demás cosas que hago. ¿Se entiende? Es como para dar un ejemplo, ¿no? De qué trata el dualismo. No hay forma de en que nosotros separemos las cosas. Dios nos creó, nos dio un cuerpo el cual tenemos que cuidar. Hablo del cuerpo físico, ¿no? Nos dio un cuerpo el cual tenemos que cuidar. Nos dio un corazón que tenemos que cuidar. Nos dio una mente, nos dio la razón, el razonamiento, lo cual tenemos que cuidar para que esté siempre debajo de su voluntad, que siempre podamos glorificar, con este todo que somos, glorificar a Dios. El dualismo lo que va a hacer es separar la mente del corazón. No importa lo que yo siento, importa lo que yo pienso. Cuando ambas cosas van, los sentimientos van integrados con lo que yo siento, con lo que yo vivo, con lo que yo expreso. El sexo está separado de la sexualidad. ¿Cómo es? La fe va separada de la razón. Cuando todas estas cosas se tienen que vivir a la par. Necesitamos, necesitamos la fe, necesitamos la razón. Necesitamos la mente, necesitamos el sentimiento, necesitamos lo que sale de nuestro corazón. No podemos vivir nuestra vida separada, dividida. Es un todo. Recuerden siempre que Dios nos creó como un todo y así tenemos que vivir. El dualismo también lo que va a llevar a hacer es que nosotros, como yo puedo vivir la carne por un lado y lo espiritual por otro lado, entonces no existe la culpa. El dualismo plantea esto, de que no existe la culpa, no es necesaria la culpa, no es necesario sentir remordimiento. Sí, total, lo que yo hago en la carne, lo que yo hago en mis pecados no va a afectar mi vida espiritual. Como están separadas, esto es lo que plantea el dualismo. Y si nos ponemos a ver, realmente va en contra de lo que Dios nos enseña, de lo que Dios espera de nosotros. Es un fenómeno que es totalmente contrario a todo lo que viene de Dios. Si no hay culpa, ¿qué le pasa? Si nosotros no tenemos culpa, si no sentimos remordimiento, nunca vamos a poder reconocer nuestros pecados ante Dios, nuestros errores, nuestras debilidades, no vamos a reconocerlas porque no las estoy sintiendo. No siento de que esto está mal, de que esto no honra a Dios. Eso es lo que plantea este fenómeno en el mundo de hoy. Esta es una situación actual que se está viviendo. Nadie quiere sentir culpa. Nadie quiere sentir remordimiento. Nadie quiere sentir que lo que está haciendo está mal. Todos nos queremos sentir bien. Todos queremos seguir nuestra vida como a nosotros nos plazca, sin remordimiento, sin culpa. Y esto no es lo que el Señor espera de nosotros. Esto no es lo que el Señor nos enseña. Bueno. Pluralismo y relativismo. Es otro fenómeno que se ve mucho hoy. Y la pluralización o el pluralismo tiene que ver con una diversidad de opciones entre las cuales elegir.
Vemos la imagen de abajo, hay un montón de religiones, por así decirlo, de denominaciones, algunas cristianas, otras de otra índole. Y nosotros tenemos, podemos decir que tenemos esa cartilla en la cual podemos elegir a ver a qué denominación pertenecer, a qué iglesia asistir, qué credo tomar. Y esto va a llevar a que siempre elijamos conforme a lo que a nosotros nos conviene. Esto es lo que pasa en la sociedad, ¿no? Hay todo lo que tiene que ver con la religión y demás se volvió un mercado religioso impresionante, donde hay ese abanico de opciones y yo elijo a la que mejor se adapta a lo que yo soy, la que no me haga cambiar nada, la que me deje vivir como yo quiero vivir. Eso es lo que está sucediendo. Y muchas veces distintas denominaciones se presentan como una buena opción. Tú no tienes que cambiar nada, tú sigues viviendo así, no necesitas renunciar a nada. Total, Dios es amor. Sí, Dios es amor, obvio que Dios es amor. Sabemos nosotros como cristianos que Dios es amor. Pero Dios, y esto me quedó de una hermana que nos dijo un día, Dios también es fuego consumidor. Y nosotros tenemos que, si realmente amamos a Dios, decimos amar a Dios, tenemos que vivir como Dios, como Jesús vivió. Si nosotros queremos ser amigos de Jesús, tenemos que obedecer sus mandamientos. Si Dios nos pone mandamientos, si nos pone estatutos y demás que tenemos que obedecer como hijos de Dios, es porque nos ama. Si no, estaríamos viviendo esto del pluralismo lleva a vivir un cristianismo light, superficial, donde no buscamos a Dios en la profundidad. Buscamos a un Dios, entre comillas, que me convenga, para decirlo de alguna forma, ¿no? Relativismo. El relativismo va con el pluralismo y tiene que ver que el punto de vista, un punto de vista en el cual ninguna opción es moral o espiritualmente mejor que la otra. Esto es algo grave, hermanos. Un punto de vista donde nada es mejor que lo otro. Lo que yo pienso está bien. Si para vos hacer eso está mal, y bueno, para vos está mal, para mí no está mal. Nos lleva a vivir como me parezca, como mejor me siento, sin importar si para Dios eso realmente está bien o no. Nos tomamos esto de decir, bueno, si yo hago esto y me parece que está bien, y bueno, yo lo hago y para mí está bien, y si para vos está mal, allá vos. Es lo que está sucediendo hoy a nuestro alrededor. Es un fenómeno muy, podríamos ser muy agresivo, ¿no? Que puede llevar a dañar lo que realmente nosotros tenemos que ser como cristianos. Nos puede llevar a salir de ese camino que Dios nos está conduciendo. Nos puede hacer caer. Y hay una frase, ¿no? Que hoy en día se escucha mucho en torno a esto, que es, todas las religiones llevan a Dios. No importa si sos budista, si sos tarotista, si sos del Islam, si sos... Todo lleva a Dios. Esto es lo que plantea la sociedad de hoy. No importa si es el mismo Dios, todo es Dios. No importa si le adorás a una estatua, es un Dios. Y esto es lo que nos lleva a caer en idolatría, nos lleva a caer en tantas cosas que totalmente nos hacen deshonrar a Dios. Nos hacen olvidar que hay un Dios, un único Dios, que no hay varios dioses, hay una única iglesia. No todo lo que hacemos, no todo lo que yo digo creer me va a llevar a Dios, al Dios verdadero. Es lo que se está viviendo a nuestro alrededor y decir esto, ¿no? De que todo me lleva a Dios, de que todas las religiones o todos los credos me llevan a Dios, nos termina en haber una mezcla de ideas, una mezcla de costumbres, de religiones, de creencias en sí, que muchas veces, y guarda con esto, muchas veces terminan convirtiéndose en grandes herejías. Tanta mezcla de creencias, tanta mezcla de yo pienso y creo como quiero, terminan convirtiéndose en grandes herejías. Como líderes tenemos que tener los ojos muy abiertos y el corazón muy dispuesto a entender la verdad que viene de Dios. Los ojos abiertos a ver y no caer en estas cosas.
no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, sino que realmente como líderes podamos conducir al pueblo de Dios a la verdad, conducirlo por la verdad, conducirlo bajo la voluntad del único Dios al cual nosotros servimos, al cual fuimos llamados a servir. Bueno, pluralismo relativo, vemos que hay un montón de religiones, es lo que hablábamos recién, pero eso no quiere decir que todas adoren a el Dios verdadero. Bueno, vamos a dar este. Individualismo autónomo. La sociedad en la cual nosotros vivimos, este mundo moderno o posmoderno, como deseen llamarlo, podemos ver esto del individualismo autónomo. Parece que cada persona está en su propia burbuja, en su propio mundo, sin mirar a su alrededor, sin mirar los problemas que quizás tiene otra persona o sin tener esa empatía por los demás. Estamos en una sociedad que está cada vez careciendo de empatía, careciendo de misericordia, donde solo me importa lo que a mí me importa. Yo recuerdo que bueno, tengo 25 años, ¿no? Voy a cumplir 25 años y cuando yo era chiquita, cuando tenía un 5 o 4 años, si mi mamá me llevaba al médico, siempre teníamos que saludar a todos los que estaban ahí en la sala de espera, ¿no? Y siempre te saludaban, las personas decían, hola, buenos días, ¿cómo estás? La recepcionista saludaba amable, uno saludaba amable. Era algo normal. Hoy, ¿qué pasa? Si vamos a una sala de espera y saludas, quizás que ni la recepcionista te saluda. Todos están con sus audífonos, con su teléfono, su tablet, metidos en su mundo, mirando lo que ellos desean mirar. Incluso a nosotros nos pasa, ¿eh? A veces estamos metidos en el teléfono y miramos lo que yo quiero mirar, escucho lo que yo quiero escuchar, ayudo a quien yo quiera ayudar. Es lo que se está viviendo hoy en la sociedad y es lo que se está metiendo en nuestra vida. Es lo que nos está influenciando muchas veces. Y esto sucede porque a menudo nosotros perdemos de vista a Jesús. Muchas veces todo eso que está sucediendo allá afuera nos hace perder la mirada en Jesús. Hay, hay algo interesante. Miren, esta frase dice el hombre que está ahí sentado, estoy solo, por favor, ayúdame. No miramos al que está necesitado. Seguimos en nuestro mundo. Hay un videíto que quiero compartirle. Es un poco fuerte el videíto. Tomémoslo con esa mirada crítica, ¿no? Con esa mirada de un cristiano, ¿no? De que no podamos caer en todo esto que el mundo está viviendo, que realmente podamos ser diferentes en este mundo. Hay algunas escenas que son un poco fuertes, así que pido que lo miren con esa mirada, ¿no? A ver si se... ¿Me avisan si se ve? ¿Se ve? Sí. ¿Sí?
Bueno, ¿pudieron observar lo que sucedía? Creo que es un video bastante impactante. Bueno, a mí me impactó mucho cuando lo analizaba, ¿no? Y hoy estamos siendo muchas veces estamos viviendo como individual en nuestra, miramos lo que queremos mirar, como le sucedía a este niño, ¿no? Él quería quería la atención de las personas, quería que lo puedan mirar, que lo puedan contener, y nadie lo hacía, cada uno estaba en su propio mundo. Lo que pasó con esta chica, ¿no? Que se suicida. Muchas veces miramos lo que hizo, en ese caso, ¿no? Ella estaba bailando y todos se comenzaron a burlar de ella, pero nadie estaba mirando lo que realmente esa chica estaba sintiendo, lo que ella estaba sintiendo, el dolor que ella estaba cargando. Muchas veces miramos lo que queremos mirar y nosotros somos llamados a mirar con los ojos de Jesús. Ese es el llamado que el Señor nos hace a cada uno. Hoy cada uno estamos metidos en nuestro celular, en nuestro mundo y a veces nos cuesta mirar al que está a nuestro lado. Nos cuesta mirar al débil, al marginado, al que está ahí afuera sufriendo. Y Dios nos pide que hagamos, Dios nos pide que nosotros realmente ayudemos a esa persona, que vivamos conforme a los valores del reino. Y si nosotros estamos viviendo conforme a los valores del reino de Dios, vamos a tener empatía. No vamos a estar encerrados en nuestro propio mundo, sino que vamos a tener empatía para poder entender lo que le está sucediendo a los demás. Creo que hoy somos llamados como líderes a, a ser diferentes en este mundo, a marcar la diferencia. Y esa diferencia se marca con nuestras vidas, con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros expresamos, con nuestro vivir conforme a la voluntad de Dios, con nuestro reflejar a Jesús. Quiero dejar acá la clase de hoy. Tenemos algunos más fenómenos para ver, pero lo vamos a ir viendo la próxima clase. Quiero que en este ratito que tengamos, quiero que puedan, el que desea, compartir su experiencia al respecto, lo que pudo sentir, su opinión, siéntanse libre de hacerlo. ¿Logran ver que esto está sucediendo realmente a nuestro alrededor? Pasa, hermana. Sí, adelante. Haz. Pues, hermana, esto es una realidad que mm, se ha estado viviendo como que pienso que como iglesia a veces, como iglesia en general, ¿no? No digo iglesia nosotros, hemos estado como ignorando, ¿no? O sea, vemos que pasa, que está sucediendo, que el mundo avanza y nos quedamos ahí quietos, estancados, ¿no? Hace poco leía un artículo que hablaba justamente de esos temas, ¿no? De cómo las minorías hicieron tanto escándalo que han opacado las mayorías, ¿no? Y eso pasa, ¿no? En nuestra iglesia en general nos hemos enfocado más en pelear entre nosotros, ¿no? Los católicos tienen una frase muy cierta, ¿no? Dice, mientras los cristianos estén divididos, nosotros no tenemos de qué preocuparnos, ¿sí? Y eso es muy cierto, ¿no? Como iglesia nos enfocamos más a vernos entre nosotros que quién tiene la verdad, que quién tiene la doctrina, que quién tiene, bueno, algo, ¿sí? Y se nos ha olvidado como realmente, pues la misión, ¿no? Que es el prójimo, ¿sí? Independiente de la tecnología, de lo que pase, pues los tiempos siempre son cíclicos, ¿no? Somos los mismos seres humanos, solo que cambian pues las personas y digamos las circunstancias, pero somos los mismos seres humanos de hace, bueno, no sé, 1000 años, 2000 años, con las mismas problemáticas, ¿sí? Pues de nuestro pecado y de la necesidad de Dios y que alguien nos hable de Dios, ¿sí?
pero siento que sí hemos estado como en una posición muy pasiva como iglesia, muy pasiva y como que nos da miedo involucrarnos, ¿no? Se toca el tema o si medio intenta como explorar y pues también entiendo que es por falta a veces de conocimiento, ¿no? No es fácil cuando la tecnología avanza, pues prácticamente diariamente están sacando una, una nueva tecnología, ¿no? Y lo preocupante es que, que no nos damos cuenta de el mal que, o sea, es buena, pero también mala, ¿no? Justamente en el artículo que leía decía que el coeficiente intelectual de la gente está disminuyendo para esta generación, ¿sí? Yo le decía a mi esposa, mire, la gente de esta generación que viene, aparte de que no quiere hacer las cosas con, que le impliquen esfuerzo, pues ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues todo lo hace, la inteligencia artificial todo lo resuelve y, y la única verdad en un futuro va a ser lo que diga la inteligencia artificial, ¿sí? Al punto de que no se dan cuenta de que hay muchas cosas que la inteligencia artificial no tiene la verdad, ¿sí? Yo lo digo por ejercicios que he hecho y pruebas que he hecho y da respuestas que no son ciertas, pero como es más fácil que le expliquen a uno el libro a leerlo, entonces obviamente la gente siempre va a creer y va a buscar lo más fácil, ¿no? Y creo que es una tarea en la cual también como iglesia nosotros tenemos que empezar como a involucrarnos también en nuestras maneras de enseñar, ¿no? De, no sé cómo decirlo, de cambiar los hábitos mientras el mundo ya va 20 años por encima de la educación en muchas cosas. Y no digo que todo sea bueno ni malo, ¿no? Pero nosotros como iglesia deberíamos tomar lo bueno, buscar cambiar, ¿no? Si algo tengo claro, si dicen que renovemos nuestra manera de pensar, eso implica eso también, en enseñar, en liderar, ¿sí? En llegar a una persona, en evangelizar. Pienso que ahí eh, nos hace falta camino por recorrer. Eso sería todo, mi hermano. Gracias, gracias, hermano. Sí, es una realidad que estamos viviendo y como iglesia somos llamados a hacer la diferencia en este mundo. Esa es nuestra misión. Y me gustó algo que usted decía de que a veces se pierde la mirada en el prójimo, ¿no? Y nosotros como iglesia nunca podemos perder la mirada en el prójimo. Si nosotros como iglesia perdemos la mirada en el prójimo, estamos perdiendo el camino. Creo que es un llamado a analizarnos, como dije hoy, ¿no? A ver si realmente yo estoy mirando al prójimo que está a mi lado, si realmente estoy imitando a Jesús, si realmente estoy reflejando a Jesús, y ver las formas en cómo hacerlas en esta situación que nos toca vivir hoy. Hoy tenemos una situación bastante difícil en la sociedad y yo sé que si nosotros vamos con un corazón dispuesto ante Dios, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos va a estar capacitando y nos va a estar orientando como iglesia a cómo responder a todo esto que se está viviendo. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más que tenga algo que quiera comentar? Bueno, si no es así, vamos a dar por cerrada la clase de hoy. Vamos a seguir abordando algunos factores más la siguiente clase y vamos a hablar un poco más acerca de este tema. Así que bueno, Dios los bendiga y que podamos llevarnos esta reflexión y que realmente el Señor sea el que nos guíe en cada momento. Amén. Nos vemos. Paz, mi hermano. Nos vemos. Nos vemos.